porque siempre me gustó. Me gustaba hacer cosas de estas, mira, ¿ves? El color de los cuadros que ha pintado durante su larga vida inunda su piso de París. Pinturas alegres y luminosas, que contrastan con la oscuridad en que Lázaro Nates vivió buena parte de su juventud. Este es el favorito mío. Los dos, este y este. Apenas tenía 13 años cuando estalló la guerra en España. Con ella comenzó una pesadilla, de la que no despertaría hasta que, ya cumplidos los 22 años, fue liberado de la tiranía de Mauthausen. Nosotros estábamos en Orleans, en una vidrería desafectada. Y cuando atacaron los alemanes, vinieron y nos dijeron que evacuaríamos solos. Y yo hice lo que llama desde Orleans hasta Angoulême a pie. Yo no sé cuántos kilómetros hay. Y yo estuve un mes solamente en Angoulême, porque vinieron los alemanes y nos llevaron al campo, nos cogieron en un tren y nos llevaron a Mauthausen. En el grupo había mujeres, niños y hombres. El viaje fueron 4 días. Y claro, muchos en el vagón, porque estaba el vagón siempre encerrado. Pues muchos se preguntaban, las personas que había, a dónde íbamos. Íbamos hacia el norte, y no, porque muchos creían que nos llevaban hacia España. Y algunos dijeron, no, nos vamos hacia el norte, no sé dónde nos llevan. Y llegaron allí a la estación de Mauthausen con la ignorancia donde estábamos todavía. En el curso del viaje, claro, se paraban en las estaciones y ahí donde me di cuenta del fanatismo que tenían los alemanes, porque había muchos jóvenes en las juventudes hitlerianas con una arrogancia y te escupían y de cualquier forma. El tren estaba parado en la estación de Mauthausen, entonces, porque pasó una cosa, porque allí cuando llegaba un tren enseguida los cogían y los subían al campo. Nuestro tren estuvo cierto tiempo en la estación. Se ve que estaban haciendo contacto con la embajada española, porque de otra forma no se puede explicar. O decían de qué forma vamos a hacer para llevar los niños y las mujeres a un lado y los hombres al campo. Entonces vinieron, abrieron las puertas de los vagones y a todos los que consideraban hombres los tiraron por tierra y los llevaron al grupo que tenía que subir a Mauthausen. Pasó una cosa, en el campo de Angoulême había inválidos de guerra y vivían con familias. Y claro, se dejaron con el afecto porque no podían hacer otra cosa, porque muchos estaban inválidos y los llevaron al campo también. Eso los cogieron, había unos 30 y no se vieron más. Al llegar a Mauthausen ya no se vieron, se ve que los liquidaron enseguida. Yo los vi que subieron en un camión y no se los vi más. Esos inválidos no querían inválidos. Yo aproveché de una ocasión, todavía no habíamos bajado a la cantera, entonces vino un alemán, un gitano alemán, que también los detenían, y venía a buscar un chico que se quedaría en el campo para limpiar la barraca. Y le dijo a un joven también que se quería quedarse. Entonces dijo que estaba con el padre y que no podía. Entonces aproveché la ocasión yo, haciendo señas, levanté la mano y hice el signo de barrer. Se echó a reír y me cogió. Y así aproveché de pasar los primeros años, que fueron los más fríos, en el campo, sin bajar a la cantera.
Yo buscaba las cosas prácticas, ¿sabes? Porque en un campo tal como es fácil de darse cuenta de que no está uno en la ópera de París. Yo nunca vi la cantera en el campo, la vi de visita. Yo poco a poco me fui salvando de ir a la cantera. Y una vez con un amigo mío que le llevamos en sardina, nos metieron para ir a Gusen. Entonces tuvimos un poco de inconsciencia, pero nos resultó bien. Con este amigo mío que le llamamos en sardina, vino y me dijo, estamos para ir a Gusen, y sabemos cómo era Gusen, que allí morían a patadas. Me dijo, ¿quiere que vayamos a ver al Rapportführer, el SS? Chicos, nos van a dar un montón de palos, le dije. Entonces dicen, vamos. Y cuando terminemos la formación donde nos contaban, fuimos a verlo. Se extrañó, porque eran los primeros que se presentaban a él así, al oficial alemán. Entonces me preguntó, ¿qué queréis? Entonces le dijimos que estaban nuestros padres en Mauthausen y que queríamos quedar en mentira porque él no tenía el padre ni yo tampoco. Menos mal que no preguntó dónde estaban. Se echó a reír, tenía un látigo en la mano y se daba golpes con el látigo en el pantalón como diciendo, pero estos españoles... Entonces tuvimos la suerte de que le dijo al jefe del campo, al preso, a King Kong le llamábamos, dice, cógelos y meta a otros. Y tuvimos la suerte de quedar en el campo de Mauthausen. Nos salvó la vida, en cierta manera. Había piojos allí, después invadieron todo el campo. Tenías que dormir con ellos. Y cuando estabas formado, se subían por la chaqueta. A veces nos dejaban formados en el campo, nos dejaban formados hasta el capricho de los oficiales. Estaba infestado de liendres. Si no podías lavarte, ¿qué quieres hacer? Contarlos. Había algo para lavarse, pero que el resto no podías lavarte, no, a ver si me entiendes, no había orden. Además, había muchos deportados. Allí había que hacer plaza siempre. Por eso morían tantos, porque tenía que haber plaza siempre. Y para eso había que matar a la gente de una manera u otra. Había unos 40 oficiales polacos en el lugar donde lo tenían arrestado. Y un día los fusilaron. Los otros no lo vieron, yo lo vi porque estaba en la barraca. Había los 50, pasaban vivos y salían vivos y después volvían muertos. Había una línea, esa línea no tenías que pasar. Si pasabas, te tiraban un tiro, te mataban. Y el soldado le daban a lo mejor unos días de vacaciones por haber matado a uno. Y así otros los tiraban de arriba hasta la cantera. Otros morían de agotamiento, porque el agotamiento allí uno tenía, en general, estaba el cuerpo con los huesos y la piel nada más. Porque allí el hambre era el primero que mataba era el hambre. A veces nos daban una raja de pan, un poco no era mantequilla, era margarina de esa, y un vaso de té, de café. Aquello no era café, era cualquier cosa menos café. Y era todo, así. O a veces un pedazo de pan con con una rajita de salchichón, pero el salchichón le habían sacado toda la sustancia.
Y con eso no te podías alimentar, con los esfuerzos que se tenía que hacer no podías alimentarte así. No había manera de ir a la enfermería porque te mataban. Y yo veía el crematorio que estaba encendido cada vez y estaba encuadrado por una ventana. Y un día el que me cogió para la limpieza me llevó a no una enfermería, sí, enfermería era, pero que era para los alemanes. Y salió un austriaco que era preso con una especie de tenazas, de pinzas. Me abrió la boca sin anestesia ni nada, me las arrancó. Y menos mal que me las arrancó, porque si no hubiese muerto, Estaban llenas de pus. Claro que tenía miedo, pero me llevaron allí. ¿Qué quieres hacer? De una hernia epigástrica, aquí. Cuando la vio le dije, ya usted no me opera a mí, porque me van a meter una inyección. Dice, porque ese cirujano salvó, creo, a la mujer de un oficial. Y un día me vio, no sé cómo me vio, ni me recuerdo, me dice, eso hay que quitarlo, porque si no te lo quitas se puede venir más grande y entonces será peligroso. Y estuve unos 6 días en la enfermería. Ahorcaron a uno porque se escapó. Y antes de ahorcarlo le probaron la horca el King Kong. Se metió la horca en el vientre para probar a ver si... Y cuando lo probó, que se creía que estaba bien, cogieron y lo ahorcaron. Pero si yo me recuerdo bien, se rompió 2 veces la cuerda. Y a la tercera vez lo ahorcaron. Estaba colgado y había que pasar delante mirándolo. Por ejemplo, si haya así, mirándolo hacia arriba, hasta perder un poco la vista de ello. Los primeros que llegaron, si no me acuerdo bien, que eran periódicos judíos holandeses. Había 4, porque yo me recuerdo que estaba en el campo y los mataron a los 4. Los cadáveres, antes de que llegara la mayoría de los judíos, estos son los primeros que te cuento, estaban donde nos lavábamos los 4. Había uno que tenía una cavidad en el corazón, lo tenía por la parte que estaba toda rota. Y yo estaba comiendo los nabos y mirando el ajuero. Y de vez en cuando lo miraba, pero llega un momento que yo no lo presto atención, porque como uno ve tanto muerto cada día, llega un momento que uno ya no hace caso. Te deja así porque el cuerpo se acostumbra a ver tanto muerto. Y ya uno espera, cada momento uno espera la muerte. Allí no valíamos nada. Y uno no puede andar pensando cada día, ¿no? Porque si no mueres antes. La vida es muy preciosa, ¿sabes? Y uno se coge a lo que tiene en la mano, tratando de esquivar donde puedas encontrar la muerte. Yo lo que tenía un carácter un poco jovial, si se puede considerar. No tomaba muchas cosas dramáticamente. Aunque eran dramáticas, no las cogía. Y quizás eso me salvó bastante. Porque el que tenía mala moral, aquí se tiraba a la alambrada en general, a la alambrada eléctrica. Todas las mañanas, que yo sepa, aparecían 10 o 15 electrocutados en las alambradas. Cuando estaba limpiando la barraca, yo siempre registraba las camas donde trabajaban los cocineros. Y a veces encontraba un pedazo de salchichón y un pedazo de margarina. Me lo llevaba todo,
Y había una colilla que habían tirado los SS, las cogía todas. Y después cambiaba una colilla por una patata. Y hay gente que se moría de hambre y prefería fumar una colilla y dar una patata. ¿Hasta qué punto el vicio del tabaco llegaba? Solidaridad sí, pero lo que pasa es que para mí se formaron grupos, unos por afinidades, otros políticos, otros paisanos, y cada grupo se ayudaba mutuamente. De vez en cuando se sacaba una caldera de comida y se repartía, Pero por lo demás eran grupos como paisanos, como catalanes, como comunistas, como eso, amigos. Estuve un tiempo trabajando en una casa de campo donde había vacas. Estuve con San Esteban y con otros. Y yo me ocupaba de los cerdos. Y un día salí del edificio interior para ir al lugar donde estaban los cerdos. Y subía un grupo de oficiales rusos que lo llevaban al campo. Pero yo no me di cuenta porque hacía curva la carretera a 90 grados lo menos. Entonces salí, entonces un soldado alemán me dio con el cañón del fusil en el pecho. Todavía tengo daño, me tengo daño todavía aquí. De tanto dolor que tenía, le di una patada a un cerdo, uno pequeño, y lo maté. Y entonces, para camuflar un poco el golpe, lo tuve que untar un poco de excremento, ¿no? Para que no lo viera. Entonces se creyó que era una enfermedad y bajó un veterinario del preso y estuvieron dándole inyecciones a los cerdos durante un mes por mi patada, pero es que me dolía. Tengo dolor todavía cuando te dan con un fusil, el cañón de un fusil, y eran armarios los tíos. En los pochacas trabajábamos en la cantera. Primeramente subíamos todos los días y bajábamos del campo. Después, cuando ya a medida que avanzaban los rusos, después nos dejaron en una barraca al lado de la cantera. Y la comida la bajaban del campo. Y después más tarde nos repartieron por diferentes lugares allí en Austria. A nosotros habíamos 5 o 6, si no me recuerdo, creo que 5 o 6, quizás más, en una donde hacen el cuero. Y es ahí donde vi los primeros soldados americanos. Yo no sabía de dónde salíamos nosotros. Lo que pasa es que cuando ya liberaron todo, yo volví al campo para que me repatriaran a Francia. Metimos, ¿cuántos? 4 días para llegar aquí a Francia. Porque normalmente teníamos que haber sido repatriados, sobre todo yo, por intermedio de los B-29, los bombardeos esos que tenía. Pero no sé por qué no vinieron y nos metieron en un tren y nos llevaron hasta Francia. Yo caí el pueblo se llama Ahí. Y después, cuando ya se terminó ese lugar, yo volví a París. Después había que hacer la vida normal, buscar trabajo, buscar dónde vivir y dónde dormir sobre todo. Había mucha más facilidad en aquella época que ahora, porque encontrabas trabajo de cualquier manera. Yo me encontraba muy bien en París, porque en cualquier rincón de París te divertías. Y encontrabas trabajo enseguida. Ahora no se encuentra nada ahora. Yo creo que si no se ocuparon de Franco es un poco culpa de los americanos también, me parece a mí.
tenían bases en España. Seguramente pensaban que si venía otra república los echaban. Y como querían guardar esa parte esa parte donde hacían bases, por eso yo creo que me da la impresión que no lo echaron por eso. La nueva generación yo no puedo tener rencor. Ellos no han hecho nada. Son ese nazismo tan... porque eran unos fanáticos. Se creían que iban a cambiar el mundo y hacer la raza pura de alemana. Y para eso no tenían escrúpulos de matar. Los gitanos, ¿qué habían hecho los gitanos? Porque eran gitanos, los metieron en los campos. Un ejemplo, ¿no? Para exterminarlos. ¿No tienes un poco el temor a que se pueda repetir? Yo no soy pesimista, yo soy realista, porque una cosa pesimista es cuando estás cada vez pensando mal, pero hay una lógica. ¿Qué ha pasado en Ruanda? ¿Cómo llaman? Genocidio. Genocidio. ¿Qué ha pasado en el Camboya? ¿Qué está pasando por todas partes del mundo? No se ven, y uno lo sabe porque hay televisión, antes no se sabía. Es que tú crees que es normal eso, y todavía están matando a mansalva. ¿Y tú crees que han aprendido algo? Darkness changes you again. A heavy burden weighs you down, but look around, there must be an end. You've been lifted up by the arms of a friend. Time is turning, pushing you through this endless night with hope emerging, pulling your heart to the light. En la estación se ve que estaban haciendo contacto con la embajada española, porque de otra forma no se puede explicar. O decían de qué forma vamos a hacer para llevar los niños y las mujeres a un lado y los hombres al campo. Entonces abrieron las puertas de los vagones y a todos los que consideraban hombres los tiraron por tierra y los llevaron al grupo que tenía que subir a Mauthausen. Pasa una cosa, en el campo de Angoulême había inválidos de guerra. Porque siempre me gustó. Me gustaba hacer cosas de estas, mira, ¿ves? El color de los cuadros que ha pintado durante su larga vida inunda su piso de París. Pinturas alegres y luminosas que contrastan con la oscuridad en que Lázaro Nates vivió buena parte de su juventud. Este es el favorito mío. Los dos, este y este. Apenas tenía 13 años cuando estalló la guerra en España. Con ella comenzó una pesadilla, de la que no despertaría hasta que ya cumplidos los 22 años... Porque vinieron los alemanes y nos llevaron al campo, nos cogieron en un tren y nos llevaron a Mauthausen. En el grupo había mujeres, niños y hombres. El viaje fueron 4 días. Y claro, muchos en el vagón, porque estaba el vagón siempre encerrado, pues muchos se preguntaban, las personas que había, a dónde íbamos. Íbamos hacia el norte, y no, porque muchos creían que nos llevaban hacia España. Y algunos dijeron, no, nos vamos hacia el norte, no sé dónde nos llevan. Y llegué. Fue liberado de la tiranía de Mauthausen. Nosotros estábamos en Orleans, en una vidrería desafectada, y cuando atacaron los alemanes vinieron y nos dijeron que evacuaríamos solos. Y yo hice lo que llama desde Orleans hasta Angoulême a pie.
Yo no sé cuántos kilómetros hay. Y yo estuve un mes solamente en Anguleme. Llegaron allí a la estación de Mauthausen con la ignorancia donde estábamos todavía. En el curso del viaje, claro, se paraban en las estaciones y ahí donde me di cuenta del fanatismo que tenían los alemanes, porque había muchos jóvenes en las juventudes hitlerianas con una arrogancia y te escupían y de cualquier forma. El tren estaba parado en la estación de Mauthausen, entonces, porque pasó una cosa, porque allí cuando llegaba un tren enseguida los cogían y los subían al campo. Nuestro tren estuvo cierto tiempo